Muy bienvenidos todos a esta semana número 17 del taller bíblico para principiantes católicos. En esta oportunidad vamos a estar haciendo un resumen de las 10 lecciones que corresponden a la primera parte del libro Lecciones Bíblicas por Padre José Miguel Miranda, Carmelita Descalzo. Te invito primero a guardar un momento de silencio para pensar en Dios y poder elevar a Él nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que recemos juntos la oración Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, para que nos comuniques el gusto por las cosas de Dios, a las que cada día les encontramos menos sabor. Ven Espíritu Santo, para que nos des un conocimiento más profundo de las verdades de nuestra fe. Ven Espíritu Santo, para que nos enseñes a dar a las cosas terrenas su verdadero valor de medio y no de fines. Ven Espíritu Santo, para que nos ayudes a resolver con criterio cristianos los pequeños a grandes conflictos de nuestra vida diaria. Ven Espíritu Santo, para que aprendamos a relacionarnos con Dios como verdadero Padre nuestro y sepamos amarlo y confiar en Él como verdaderos hijos suyos. Ven Espíritu Santo, para que nos impulses a huir de cualquier cosa que pueda ofender a Dios por ser Él quien es. Ven Espíritu Santo, para que despiertes en nosotros la audacia que nos impulse al apostolado con entusiasmo y podamos superar el miedo a meternos en líos por defender los derechos de Dios y de los demás. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a ir recorriendo este pequeño resumen de la primera parte de Lecciones Bíblicas, guía práctica para el conocimiento de la Biblia. Estas son las 10 primeras lecciones. La primera es estructura de la Biblia. Número 2, Dios autor principal de la Biblia. 3, los hombres autores de la Biblia. Cuarta, el lenguaje usado por los autores de la Biblia. Quinta, inspiración, revelación e inerrancia. Sexta, canonicidad de los libros bíblicos. Séptima, lenguas, manuscritos, versiones. Octava, diversas actitudes frente a la lectura de la Biblia. Novena, disposiciones para leer la Biblia. Y décima, dificultades en la lectura de la Biblia, estudio y memorización de pasajes bíblicos. Comencemos con la primera, estructura de la Biblia. Vimos pues estos puntos. El primero fue título y contenido general de la Biblia. Ahí estuvimos viendo sobre la Biblia se le ha llamado en la antigüedad como escrituras, libros santos, libros sagrados, sagradas letras, palabra de Dios, y ya más recientemente Biblia o Sagrada Biblia. Y viene siendo una colección de libros. Inciso B, divisiones de la Biblia. Número 1, división general. Se divide pues en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Número 2, división numérica. Los católicos
tenemos en el Antiguo Testamento 46 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros, un total de 73 libros. Los judíos 39 libros y los dividen en la ley, profetas y otros escritos. Los protestantes en el Antiguo Testamento tienen 39 libros porque no contienen los libros deuterocanónicos que sí contiene la Biblia católica. En el Nuevo Testamento tienen 27 libros. Número 3. División temática de la Biblia católica. En el Antiguo Testamento son 5 libros del Pentateuco, 16 libros históricos, 5 libros didácticos, 17 libros proféticos, 3 poéticos. En el Nuevo Testamento, 5 libros históricos, 21 epístolas y un profético. División parcial. Se divide en capítulos y versículos. Lección número 2. Dios, autor principal de la Biblia. Inciso A. Dios nos habla en la Escritura como autor principal de ella. La Biblia es palabra de Dios. Es su pensamiento expresado a través de sonidos humanos para comunicarnos su mensaje de amor, de vida, de salvación personal. Inciso B. ¿De qué cosas nos habla Dios en la Biblia? Primero nos habla de sí mismo, nos habla del hombre y nos habla de la creación. Nos habla también de la historia de la salvación, nos habla de Jesucristo, nos habla del reino de Dios, nos habla de la religión. En resumen, la Biblia es un libro, el gran libro, que nos dice cómo todas las cosas creadas, materiales y espirituales, vienen de Dios, se sostienen gracias a su providencia amorosa y vuelven definitivamente a Él. Inciso C. ¿Cómo nos habla Dios en la Biblia? Nos habla a través de los hombres y también expresando su mensaje en el lenguaje propio de los hombres para que puedan entenderlo. Lección número 3. Los hombres autores secundarios de la Biblia. Inciso A. Dios nos habla en la Biblia a través de los hombres. Dei Verbum número 11 dice lo siguiente. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Inciso B. Autores o instrumentos humanos. La mayor parte que escribieron el Antiguo Testamento son autores desconocidos. La mayor parte que escribieron el Nuevo Testamento son conocidos. Inciso C. ¿Cómo comenzó a escribirse la Biblia? En el Antiguo Testamento primero estuvo la etapa verbal y después la etapa escrita. Existe la fuente yavista, la fuente eloísta, fuente deuteronomio y fuente presbiterial o sacerdotal. En el Nuevo Testamento estaba también, como en el Antiguo, primero la etapa verbal y después la etapa escrita. Lección número 4. El lenguaje usado por los autores bíblicos. Inciso A. El lenguaje humano. Una verdad o suceso se puede explicar de muchas maneras. Inciso B. Géneros literarios o formas de expresión. La verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Inciso C.
Diversas formas de expresión empleadas en la Biblia. Relatos de historia religiosa, relatos con mensaje religioso, forma poética de expresión, formas de expresión apocalíptica, formas de expresión profética, parábolas, alegorías, metáfora, símbolo, mito y números simbólicos. Lección número 5. Inspiración, revelación e inerrancia. Inciso A. Inspiración, que es el influjo sobrenatural de Dios. 3 factores. Dios, autor principal como inspirador. El hagiógrafo o escritor como autor secundario, como inspirado. Y el libro como término de la inspiración. Inciso B. Revelación. Significa descubrir, mostrar alguna cosa. Es inmediata cuando la revelación es dada por Dios o un ángel. Es mediata cuando el Señor se sirve de un profeta, de un apóstol o de un escritor. Inciso C. Inerrancia en la Biblia. La ausencia de todo error en la Biblia. ¿Por qué se dice esto? Porque primero que nada es palabra de Dios y entre la Biblia y las ciencias naturales hay que pensar y saber que no hay ninguna oposición. Lección número 6. Canonicidad de los libros bíblicos. Concepto de canon. En la literatura eclesiástica significa lista o selección de libros sagrados que son recibidos como inspirados por Dios. Hay 2 clases de división de los libros canónicos. El primero son los libros protocanónicos, que son los que nunca se ha dudado que sean inspirados por Dios. Y la segunda clase son los libros deuterocanónicos, cuya inspiración se dudó por algún tiempo. Como consecuencia de esto, hay 2 cánones, el canon judío y el canon cristiano católico. El canon judío está dividido en 2. El primero es el canon palestinense de los judíos en Israel, que son 39 libros. Y el segundo es el canon alejandrino de los judíos helénicos, de los judíos que estaban en la diáspora o dispersión, y consta de 46 libros. Canon cristiano católico consta de 73 libros, del Antiguo Testamento 46 libros y del Nuevo Testamento 27 libros. Inciso B. Formación de los cánones judíos y cristiano. Número 1. El canon palestinense se formó hacia el año 90 después de Cristo. El canon alejandrino hacia el año 300 antes de Cristo. El canon cristiano católico en el concilio hiponense y confirmado en el concilio tridentino. El primero en el año 393 después de Cristo y el segundo en el año 1563. Inciso C. Libros apócrifos. Canonicidad incierta. Eso es lo que significa apócrifo. En el Antiguo Testamento fueron llevados a cabo por judíos para agregar a la ley nuevas tradiciones. Y en el Nuevo Testamento estos libros apócrifos fueron escritos por cristianos para dar gusto a fieles narrando cosas piadosas. Inciso D. Libros perdidos. Hay en el Antiguo Testamento el libro, por ejemplo, del vidente Samuel,
y se cita en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Y también en el Nuevo Testamento, San Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 16, cita una carta a la iglesia de la Odisea, carta que no está en el canon de la Biblia. Lección número 7. Lenguas, manuscritos y versiones. Inciso A. Lenguas en que se escribió la Biblia. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento, en arameo algunas citas, algunos pasajes, y en griego algunos libros del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Inciso B. Manuscritos de la Biblia. Los manuscritos son copias escritas a mano que se conservan. Tenemos el manuscrito vaticano, el manuscrito sinaítico, el manuscrito alejandrino, los manuscritos de Qumran. Inciso C. Versiones de la Biblia. Tenemos la versión de los 70, que fue hecha por 70 sabios de Israel entre los siglos III y I de nuestra era. La versión de la Vulgata en latín por San Jerónimo en el siglo IV en Belén. La Biblia latina de 42 líneas por Gutenberg en 1450. La Biblia políglota complutense. La Biblia alfonsina entre los siglos XII y XIII. La Biblia de Valencia en 1478. La Biblia de Alba. La Biblia políglota regia en 1572. Y actualmente de la BAC tenemos Nácar Colunga, Bover Cantera y Jerusalén. Biblia protestante, más conocida Reina Valera, en 1569 en Basilea, Suiza. Inciso D. Biblias ecuménicas. Tenemos la Biblia ecuménica de la editorial Plaza y Janés de Barcelona, 1969. Y la Biblia Dios habla hoy por Sociedades Bíblicas Unidas, 1979. Lección número 8. Diversas actitudes frente a la lectura de la Biblia. Inciso A. Actitudes humanas. La Biblia se puede leer por su valor cultural. Están las leyes, costumbres y ritos de pueblos muy antiguos, entre ellos el pueblo de Israel. La Biblia se puede leer por su valor histórico. La Biblia también se puede leer por su valor científico, ya que hay géneros literarios muy distintos a los que tenemos ahorita. La Biblia se puede leer por su valor literario. La Biblia se puede leer también por curiosidad y a veces se puede tener alguna mala intención. Inciso B. Actitud religiosa. Es el más importante el sentido espiritual, el mensaje religioso y salvador que contienen sus páginas para llevarlo a la vida personal y comunitaria. Personal dirigido al hombre en la totalidad de su ser y comunitario dirigido al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento a Israel, el pueblo de Israel, escogido por Dios, y en el Nuevo Testamento a la iglesia que fue formada por Cristo y que somos todos los bautizados. Inciso C. ¿Para qué leer la Biblia? O sea, su utilidad. Leer la Biblia para buscar un provecho personal interior, leerla también para conocer la persona de Cristo y su obra redentora, leerla para propagar a los demás el mensaje salvador
y leer la Biblia para el estudio de la teología. Lección número 9. Disposiciones para leer la Biblia. Inciso A. Antes de comenzar la lectura, dirigir a Dios una oración por medio de Jesucristo. Y también estar penetrados de sumo respeto. Inciso B. Durante la lectura, leerla despacio, meditando, en tranquilidad. Leerla con espíritu de humildad. Leerla con espíritu de fe. Leerla con espíritu de oración. Leerla con inteligencia. Y leerla de acuerdo con las distintas circunstancias. Inciso C. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Está el propuesto por San Jerónimo, el traductor de la Biblia Vulgata. También otros autores proponen este orden. Primero los Evangelios, de ahí irnos a los Hechos de los Apóstoles, después las epístolas de San Pablo, primero las más cortas, luego irnos al Antiguo Testamento, los libros históricos, los libros proféticos, especialmente los Salmos, otras epístolas de San Pablo, como Romanos, Gálatas, Corintios, Hebreos, después los libros proféticos y terminar con el Apocalipsis. Número 3. Jesús San Clemente Idiazábal propone el siguiente orden. Primero los Evangelios, después los Hechos de los Apóstoles, epístolas de San Pablo, epístolas católicas, Apocalipsis. Luego ya en el Antiguo Testamento empezar con los profetas, después los libros históricos de Samuel y Reyes, irnos a los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, y después los libros sapienciales. Lección número 10. Dificultades en la lectura de la Biblia. Estudio y memorización de pasajes bíblicos. Inciso A. Dificultades en la lectura de la Biblia. Hay 2 motivos. El primero es por la complejidad de libros, autores, ambientes y costumbres diferentes a las nuestras. Y el segundo debido a la oscuridad de muchos textos y pasajes. La solución que ha dado la Iglesia es valernos de los comentarios que están al pie de la página que nos ayudan a entenderla. Inciso B. Estudio de la Biblia. Se puede estudiar libro por libro, también capítulo por capítulo o por temas, por ejemplo el tema de la oración, el tema de la fe, el tema de la profecía. Para esto ayuda mucho contar con las concordancias bíblicas. Número 4, también por relatos y biografías, también por párrafos y versículos. Inciso C. ¿Cómo aprender de memoria pasajes de la Biblia? Reglas prácticas. Aprenderlos, primero que nada, correctamente. Aprender muy bien la referencia bíblica. Marcar en la Biblia también aquellos pasajes que más nos llamen la atención, podemos subrayarlos. Citar estos pasajes con regularidad. Y también escoger los versículos que más nos llamen la atención. Pues hasta aquí terminamos el resumen de estas 10 lecciones bíblicas. Los invito pues a repasar para que nos quede más claro pues lo que hemos estado viendo, y ya la próxima semana estaremos entrando a la segunda parte del libro. Alabado sea Jesucristo. Te invito a terminar saludando a la Virgen María.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.